La moto y el frío no son incompatibles. Se acabó el verano y muchos motoristas, con comillas, con muchas comillas, guardan su moto en el garaje porque la idea de que la moto y el frío son incompatibles está muy extendida. Pero es un error. Solo tienes que saber unas cuantas cosas y unos cuantos trucos que te vamos a contar para que puedas disfrutar de tu moto todo el año. Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Mafre. Llega esa época del año en que las hojas caen, los días se acortan y el termómetro comienza a bajar sin piedad. Para muchos es la señal inequívoca de que ha llegado el momento de guardar la moto en el garaje, ponerle la funda y esperar con nostalgia la llegada de días mejores, de la primavera. Es una imagen casi poética, ¿verdad? Pero también, permitidme que os lo diga, es un error. Hoy vamos a romper un mito. Vamos a desmontar esa idea de que la moto es solo para el buen tiempo. Porque, amigas y amigos moteros, con la preparación adecuada, la moto y el frío no son incompatibles. Al contrario, pueden ser una experiencia increíblemente gratificante. Así que en los próximos minutos os voy a hablar de cómo convertir el invierno en una temporada más de disfrute sobre dos ruedas. Hablaremos de 4 pilares fundamentales. Primero, cómo equiparnos nosotros para no pasar frío. Segundo, las claves de la conducción en invierno. Tercero, cómo poner a punto nuestra moto para las bajas temperaturas. Y por último, cómo planificar una ruta o un viaje para no dejar nada al azar. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Yo no, porque antes de empezar quiero haceros 2 recordatorios. Primero, que tenéis a vuestra disposición el consultorio por si después de oírme os queda alguna duda. Si os queda alguna duda, recurrid a nuestro consultorio. Y segundo, nuestra escuela sí que no descansa tampoco en invierno. Así que si queréis hacer algún curso, pues ya sabéis que nuestra escuela abre también en invierno. Y vamos ya con la sección 1, el primer pilar, el escudo del piloto. Muy importante, aquí muy importante, el llamado, famoso internacionalmente, el principio de la cebolla. Lo primero es lo primero, nosotros. De nada sirve tener la moto perfecta si el piloto está tiritando y desconcentrado. El frío es un enemigo silencioso. No solo es incómodo y los pasas mal, sino que reduce nuestros reflejos, nuestra capacidad de reacción y nuestra concentración. Así que combatirlo también. Combatirlo es una cuestión de comodidad, pero también de seguridad. Y la clave tiene un nombre muy sencillo: la teoría o el principio de la cebolla. Es decir, vestirte por capas. No se trata de ponerse un abrigo gordísimo, sino de combinar varias capas que trabajan juntas unas con otras. La primera capa, la interior, a menudo la más olvidada, es la que está en contacto con su piel y su misión, esto tenlo claro, no es dar calor, sino mantenerte seco, es decir, expulsar el sudor hacia afuera. Olvídate del algodón, ni camisas ni camisetas. El algodón absorbe el sudor y se queda completamente húmedo y enfría tu cuerpo. Necesitas una camiseta, unas mallas, unos pantalones interiores térmicos, de material sintético, o si eres un purista, de lana merina. Son transpirables, evacúan el sudor, mantiene tu piel seca y por lo tanto caliente. Es una buena inversión porque además si las cuidas son eternas, te lo digo por experiencia. Y es fundamental, por supuesto, para el piloto y para el pasajero. Hablaremos del pasajero. La segunda capa, esta es la capa de aislamiento o de abrigo, si quieres verlo así. Aquí sí que buscamos abrigar un forro polar, un jersey técnico o un soft shell fino es lo ideal. Esta es la capa que atrapa el aire caliente que genera tu propio cuerpo y crea una barrera aislante contra el frío exterior. No es que te caliente, porque salvo que sea una prenda térmica que lleve una resistencia eléctrica, no te da calor. Lo que hace es que no pierdas tu calor corporal. Y la tercera capa, la más evidente, porque es la exterior. Yo la llamaría la capa que es el escudo, tu equipación típica de moto. Y en invierno tiene que ser una auténtica fortaleza. Yo os aconsejo chaqueta y pantalones de cordura y desde luego con una membrana que sea transpirable y que sea además
pues muy buen cortavientos. Ya sabéis que el Gore-Tex o similares, porque hay otras prendas similares, otros tejidos similares, son perfectos. A mí me gustan que tengan un forro interior desmontable, porque este forro es oro puro, porque te permite adecuar un poco, añadir una capa más, en definitiva. Es muy importante en esa prenda asegurarte de que los cierres del cuello y las muñecas e incluso la cintura sean ajustables, porque a veces de nada te sirve tener una capa que es magnífica si se te cuela al aire por otros sitios. Ahora hemos hablado ya del cuerpo, pero vamos a hablar de las extremidades, que a veces son las grandes olvidadas y generalmente las primeras en sufrir, como es el caso de las manos. Yo os puedo decir que en moto, en general en el frío, mi límite son las manos. Si las manos se me quedan frías, la cosa ya tiene mal arreglo. Además, es que unas manos frías son unas manos torpes. Y en moto, la torpeza se paga cara. Unas manos frías no te permiten frenar contacto ni coger el embrague. Unos buenos guantes de invierno son clave, deben ser impermeables, con forro térmico. Y además hay guantes que son gruesos, bien aislados, pero que no te quitan movilidad. A mí me gusta también añadir unos sotoguantes finitos. Esos sotoguantes tienen dos ventajas. Es una capa más, hacen como de ropa interior en tu cuerpo, algo parecido, pero es que además, cuando te tienes que quitar los guantes en un peaje o para cualquier cosa, es la forma de que tu mano no quede completamente desabrigada. Hay otras soluciones. Si eres friolero o viajas mucho, unos puños calefactables son una maravilla. También hay guantes calefactables. A veces me han hablado de las manoplas. A mí las manoplas no me gustan. Quizás porque yo, que llevé motos de dos tiempos hace mucho, tengo la costumbre de llevar dos dedos en el embrague siempre, o uno, y freno para tener más tacto con solo dos dedos. Con lo cual con las manoplas no puedo. Usar tanto el freno como el embrague con los cuatro dedos es que no lo hago nunca. Por eso no me gustan las manoplas. No las aconsejo, aunque eso sí, si te vas a ir al Círculo Polar Ártico o al Cabo Norte, pues a lo mejor es una solución que tienes que tener en cuenta. Nos vamos a los pies, lo mismo que las manos. Unos pies helados, lo pasas mal y pasa lo mismo, tienes que cambiar y tienes que frenar. Usa calcetines térmicos de calidad. Por ejemplo, yo los calcetines que uso para esquiar y los calcetines que uso en la moto son los mismos. Y unas buenas botas de moto y de invierno que sean impermeables. Porque si llueve o se cala el agua o te entra el aire frío, pues es como la percepción de temperatura es 10 veces mayor o menor en este caso. También os recuerdo que hay botas que tienen unas baterías y tienen una resistencia y se calientan. Yo no las he necesitado nunca, incluso viajando en enero, pero existir las hay y puede ser una buena opción. Vamos a hablar del cuello y la cabeza porque es algo que se olvida, que gran parte del calor corporal, la mayor parte os diría yo, se escapa por el cuello, sobre todo por la cabeza. Aquí me he apuntado a contaros una anécdota porque aprendí mucho de ella. Participaba en una carrera, era de coches, sobre nieve. Y bueno, pues éramos varios pilotos, varios turnos y tenía que esperar, no me podía ir al hotel. Estaba todo nevado, era enero, de noche, hacía un frío que pelaba. Yo iba equipadísimo. Tenía unas buenas botas, buenos guantes, todo muy bien equipado, pero la cabeza descubierta. Además no tengo mucho pelo, como sabéis lo que me conocéis. Estaba helado de frío. Y hubo una persona de la organización que me dijo, estás helado, toma, ponte un gorro. Me dio un gorrito además bastante normal. Y le dije, bueno, no creo que el gorro solucione mucho. Dímelo en media hora. En media hora se me había pasado de frío. Y fue él que me dijo, no, es que en estas condiciones, pues una parte importante, hasta el 60, hasta el 70% puede llegar a ser de la temperatura de tu cuerpo se va por la cabeza. En moto tenemos la defensa que llevamos casco, pero es para mí muy importante un buen sotocasco que además te protege el cuello. Y además, pues yo recuerdo que esas láminas que se llaman pin lock o se llaman de otras maneras, que se ponen en los cascos para evitar el empañamiento interior, puede ser una buena medida porque para conducir seguro, lo primero que hay que hacer es ver. Ya sabéis la obsesión que tenemos en Motoclub Mafre, yo personalmente, todos, en que si viajas acompañado, el pasajero tiene que ir por lo menos igual de equipado o mejor.
¿Por qué digo mejor? Porque al final tú tienes una ayuda que él no tiene. Es verdad que te da más aire, eso también es verdad. Pero tú vas conduciendo, vas atento, vas moviéndote poco o mucho, mientras que el pasajero va sentado a la intemperie. Así que yo creo que es muy importante que esté, siempre lo digo, al menos como mínimo igual de equipado que tú. Es una cuestión de generosidad, de demostrar, porque a quien llevas al lado es un amigo, es tu pareja, es tu hijo, es alguien que quieres, ¿no? Así que trátale bien. Dicho todo esto, pasamos a la sección 2, al segundo pilar, el arte de la conducción invernal. Aquí hay dos claves que las digo siempre y las voy a repetir. Valen para todo, pero en invierno mucho más. Suavidad y anticipación. Ya estamos equipados, ahora es importante cómo conducimos. Insisto, estas dos palabras. Vamos con la primera. Suavidad, mucha suavidad, muchísima suavidad. Olvídate de acelerones bruscos a la salida de las curvas, de intentar hacer frenadas en el último momento o de buscar inclinaciones de circuito. Todos los movimientos sobre la moto, todos tienen que ser progresivos y delicados. Peina el gas, como se dice en el argot de la competición, suavemente. Tienes que acelerar con mimo, como te he dicho. Yo insisto que siempre freno con solo 2 dedos, incluso cuando voy por un firme muy distante, a veces solo uno, es mi ABS particular. Y en las curvas tienes que buscar una trazada que no te obligue a hacer movimientos repentinos ni a cambiar la trazada en plena curva. Busca trazadas que te dejen margen, sobre todo en curvas con visibilidad muy redondas. En curvas sin visibilidad tienen que ser más defensivas, pero sobre todo, insisto, evita brusquedades. Y hay una clave, yo siempre lo digo, para mí la clave del buen conductor es, sin duda, la anticipación. Es el mejor seguro. La forma de anticipar, ya lo sabéis, es mirar lejos, aumentar la distancia de seguridad cuando va detrás de un vehículo, porque vas a necesitar más metros para frenar. Y tienes que aprender, esto es muy importante, a leer el asfalto. Yo muchas veces cuando voy por una carretera y cambia el asfalto, bajo el pie del estribo y acaricio el asfalto con la suela de la bota. Me da una idea. Cuando lo haces mucho, aprendes ese truco, te da una idea de cómo está el asfalto. Porque ya sabéis que el invierno pues tiene muchas trampas. Unas trampas muy importantes, las zonas de umbría. No hace falta que sea un invierno crudo. Hace poco estuve por la Sierra de Madrid y claro, las curvas que daba el sol, el asfalto estaba perfecto, pero las curvas que daba la sombra estaba húmedo. Tienes que tenerlo en cuenta porque ahí el asfalto, incluso aunque no haya llovido, con el rocío de la noche puede estar húmedo y si hace mucho frío te puedes encontrar incluso hielo. Así que si no ves bien, pasa muy despacio y si ves bien, pues ya sabes lo que te espera. Hay una trampa que a mí me escuece especialmente porque sería evitable, que es la pintura vial. Los pasos de cebra, las líneas y las flechas en el suelo son trampas, son pistas de patinajes cuando están frías y sobre todo si están húmedas. Evita pisarlas, sobre todo si estás inclinado, evítalo. Si entras pasando una curva y te abres, te vas a encontrar un problema difícil porque vas a tener que inclinar más y vas a llegar al límite de tu carril y vas a tener que pisar la raya blanca. Eso es llevarte como mínimo un buen susto. Así que ya te digo, ten mucho cuidado con la pintura vial. Hay más trampas. Las alcantarillas. Bueno, en las ciudades te encuentras en rotondas que tienen unas rejillas metálicas. Eso sí que es una trampa porque patina como el hielo incluso en seco. Y luego las hojas. En esas carreteras de montaña, que en los laterales tienes a pinocha, pues tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener muy claro, mirar lejos y mirar por dónde está pisando tu rueda. Y luego hay un detalle que hay que tenerlo, no siempre se tiene en cuenta, los puentes. Los puentes son más proclives a helarse o a conservar la humedad. ¿Por qué? Porque el frío de una carretera llega desde arriba y en un puente o en un viaducto llega desde arriba y desde abajo. Así que hay a veces que te encuentras que la carretera está bien y de repente llegas a un puente y puede estar húmedo o incluso haber hielo. Dicho esto, el último consejo de conducción. Ojo con el cansancio. Te vas a cansar más. Vas más forrado, más atento, te cansas más. Además, el frío agota física y mentalmente. Así que ya hablaremos de rutas, pero no planifiques rutas tan largas. Ya hablaremos de eso más adelante. Haz paradas más frecuentes para tomar agua caliente, mover las piernas y recuperar la temperatura y la concentración.
Yo hay un consejo que me gusta mucho decir, es un poco tópico, un poco típico, que es escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo. Yo creo que en moto, para defenderse del cansancio, es muy importante escuchar a tu cuerpo. Llegamos a la sección 3, la puesta a punto invernal. Realmente no es una puesta a punto específica para el invierno, pero en invierno hay que mimarte más tú y tu moto, porque ya sabes cómo te tienes que vestir, cómo tienes que conducir, pero también hay que cuidar de nuestra moto. La moto también le afecta el frío. El punto clave, seguro que todos lo sabéis, todos sabéis que por muy bueno que seas, muy equipado que vayas, aunque tu habilidad sea fantástica, tu moto es una maravilla, si los neumáticos están en mal estado, con malas presiones, lo tienes claro. Además, en invierno, incluso aunque no haya agua de por medio, con el frío, la goma está más dura, el asfalto está más frío, el agarre es menor, el aire es más frío, es más denso, bajan las presiones, el agarre de la moto es claramente menor que ello. Además, es cierto que cuando sales, cuando estás rodando una moto, los neumáticos, por el simple hecho de rodar, se van calentando, ¿vale? Pero en invierno va a tardar más. Si paras a tomar un café y dejas tu moto al aire y hay viento y hace una temperatura muy baja, cuando vuelvas a cogerla, tómate unos kilómetros de tranquilidad, conduce con una suavidad extrema hasta que las ruedas vuelvan a alcanzar su temperatura. ¿Qué sufre más en una moto en invierno? La batería. La batería porque el propio frío, aunque la batería esté igual de bien, el frío reduce su rendimiento. Y además vas más a menudo con luces. Bueno, en moto no necesariamente porque debes de llevar las luces encendidas, pero en cualquier caso arrancar la moto cuesta más. Es un elemento proclive a estropearse en invierno. Hay unos aparatos muy baratos, si tienes la moto en garaje, que se llaman mantenedores de batería, que a mí me encantan. Yo dejo la moto con su mantenedor y así sé que la batería va a estar en perfecto estado siempre. Líquidos. Asegúrate de que el nivel de anticongelante es el adecuado. Ojo, he dicho anticongelante. No se te ocurra echar agua ni chapuzar de esas, porque si hace mucho frío y echas agua y la temperatura baja de 0, ya sabéis que el agua tiene la mala costumbre o la buena, porque cuando se hiela se dilata. Digo la buena porque si no los océanos, cuando se la hiela el agua, bajaría y se ahogarían todos los peces. Entonces, el agua aumenta de volumen, con lo cual quiere decir que si se hiela el agua dentro de tu motor, lo va a reventar. O sea que tienes que tener en cuenta que es importantísimo que no sea cualquier líquido, sea líquido anticongelante. Si vas a viajar a zonas muy frías, ojo, hay anticongelantes específicos. Y luego la visibilidad. Siempre recuerdo, cuando hablo de visibilidad, que es tan importante ver como ser visto. Así que comprueba que las luces funcionan, que están en perfecto estado. Mantén la moto limpia o límpiala, sobre todo si ha sido por zonas que eventualmente pueda haber sal, porque la han vertido, porque imagino que no vas a conducir sobre nieve, eso me parece una locura. Pero a lo mejor la hubo, la echaron y sigue, las motos se ensucian mucho, bueno, todos los vehículos. Y también se ensucian las matrículas, las luces, así que hay que tener en cuenta esto y limpiar la moto pues más a menudo y mejor. Y llegamos al último pilar, el viaje invernal. ¿Cuál es tu arma en este caso? La planificación. Porque, sobre todo si en vez de un trayecto corto, que sales el domingo, yo te aconsejo que salga más tarde, que hace más calorcito, vas a encontrarte menos zonas umbrías, pero sobre todo si hace un viaje largo de fin de semana, la improvisación no es un aliado. El aliado es la planificación. Lo más importante en invierno, la previsión meteorológica. No mires, mañana salimos a las 10, a ver qué tiempo hace a las 10. No, a ver qué tiempo hace a las 10, a las 11, a las 12, a todas las horas que vas a viajar y en los sitios donde vas a viajar. Porque además si vas por zona de montaña, la diferencia entre la cara sur y la norte puede ser que en un sitio haga sol y en otro llueva. Así que tienes que mirar la previsión de toda la ruta. Y también eso incluye temperatura, si llueve, si hace sol y también se hace viento, porque el viento no solo pues molesta en la conducción cuando es muy elevado, pues te puede afectar a la conducción, es que también pues multiplica la sensación de frío. Lo he comentado de pasada, lo vuelvo a comentar. Rutas más cortas y además flexibles. Ahora te cuento por qué. Vamos con más cortas. Te aconsejo que hagas rutas más cortas porque te cansas más
y tienes menos horas de luz. Es más inteligente hacer etapas cortas y llegar con tiempo a tu destino y sin agotamiento. También, cuando te digo flexibles, yo es que cuando hago rutas por montaña, que hay algún riesgo de que pueda llover o hacer frío, pues siempre tengo un plan B. Un plan B porque hay veces que digo, bueno, pues en vez de hacer esta carretera tan bonita, si está mojada, porque la carretera puede ser muy bonita, unas curvas preciosas, unos paisajes preciosos, pero si está lloviendo, está húmeda, ya deja de ser bonita. Suelo tener un plan B de cortar y hacer una carretera mejor. Y luego evitar viajar de noche. De noche pasan varias cosas. Hace más frío. El asfalto está más frío, por tanto la adherencia es más baja. Y desgraciadamente, que es algo que reivindicamos mucho desde Motoclub Mafre, en general, las luces de las motos son peores que las de los coches. Me diréis, claro, que tiene un solo faro. Es cierto. Me diréis, claro, es que la moto se tumba y el faro no apunta para donde debe. Es cierto, pero los faros han tenido un desarrollo sobre las 4 ruedas matriciales de todo tipo que no lo han tenido en las motos. Lo empiezan a tener, pero a día de hoy no lo tienen. Así que viajar de noche, en verano a mí me encanta, pero en invierno nada. Otro consejo que yo doy cuando voy a salir es comunicar a alguien conocido, de confianza, tu plan. Esto yo lo he heredado de cuando hacía montaña, que sigo haciendo de vez en cuando. Cuando me iba a la montaña, sobre todo también en invierno, pues a alguien conocido y que supiera un poco de montaña le decía, oye, voy a hacer este recorrido. Voy a ir por aquí, si hay algún problema, pues me puedes encontrar por aquí. No está de más. No está de más porque si tienes algún percance, que esperemos que no, pues ya saben dónde te pueden buscar. Y luego, yo en invierno creo que es muy importante un pequeño kit de emergencia. Aparte de unas herramientas básicas, yo te recomiendo 2 cosas. Una manta térmica no ocupa nada. No ocupa nada y me diréis, bueno, ¿para qué? Pues si tienes un pinchazo y tienes que esperar a la grúa, pues te va a ayudar mucho. Y luego, la típica batería externa que no ocupa, no pesa y no es cara, externa para el móvil. Porque os digo una cosa, ¿te imaginas quedarte tirado en invierno de noche en una carretera perdida con un frío que pela? Ya es una mala experiencia, pero si además estás helado y no tienes cómo llamar por teléfono, la cosa se complica mucho, mucho más. Así que este es algo que no ocupa, no cuesta y que yo te aconsejo. Llegamos a la conclusión. Ya casi sin darnos cuenta, hemos repasado todo lo necesario para no renunciar a nuestra pasión durante el invierno. No hay secretos mágicos, es adaptarnos a las circunstancias. Yo creo que sobre todo sentido común, una buena equipación, tener cabeza y hacer una planificación adecuada. Yo quiero destacar simplemente lo que he dicho, de equiparnos por capas, adaptar nuestra conducción a la situación. Y, insisto, neumáticos y batería hay que cuidarlos y planificar los viajes. Porque el invierno, os lo digo por experiencia, a mí, sobre todo en la montaña, las estaciones del año que más me gustan son el otoño, sobre todo el otoño y el invierno. Es una luz diferente. Además es una sensación casi te diría que de conquista personal. Hay mucha menos gente. Para mí eso es un atractivo. Y luego además, también os digo una cosa, cuando voy atravesando una zona de montaña, de curvas preciosas, maravillosos, unos paisajes estupendos, y paras en un pueblecito y entras en el típico bar con una chimenea, ese olor a chimenea, ese cafecito caliente, un caldo, bueno, es que yo creo que es una experiencia que todo motero de pro debería de probar. Así que mi conclusión sería esta. La próxima vez que mires por la ventana y veas que hace frío, pero hace un poquito de sol, no pienses, qué pena, no puedo coger la moto. Yo que tú pensaría, qué gran oportunidad para disfrutar de mi moto de una forma diferente. Todos los que formamos parte, todo el equipo del Motoclub Mafre, queremos que disfrutes de la moto con seguridad los 365 días del año, con seguridad y con tranquilidad, porque la aventura no entiende de estaciones. Ya sabes, cuida tu moto, conduce con cuidado y abrígate bien. Y nos vemos, mejor dicho, nos oímos en el próximo podcast del Motoclub Mafre. Hasta pronto.